mi perspectiva esta noche no solamente es brindarles información. Siempre los libros saben más que uno, así que para eso no me necesitan a mí. Pero lo que sí quiero es, de alguna manera, invitarlos a una reflexión sopesada de cómo evaluar la tradición de Israel y sus fuentes y las distintas perspectivas que una actitud histórica, crítica, nos permite ver un fenómeno cultural tan complejo y fascinante a la vez como es la fe del pueblo de Israel en el encuentro de una, lo que podemos llamar la religión oficial, y otra en realidad lo que podemos llamar la religión popular. Son dos niveles en los que podemos nosotros ver o clasificar el fenómeno de la religión de Israel en el mundo antiguo. No solamente vale esa división para la religión de Israel, pero nos sirve como modelo para distinguir dos expresiones del pensamiento, la literatura y en general, como dijimos, del fenómeno religioso de Israel. Una es lo que podemos llamar la religión oficial, que es promovida desde los centros de poder. Y fundamentalmente el centro que está concentrado en el Templo de Jerusalén. Otra vez, no puedo desarrollar todos los conceptos que planteo, pero por lo menos tengo que establecer una base para que podamos a partir de eso partir. Y el texto que elegí para partir esta narrativa es el texto del Deuteronomio 18. El libro del Deuteronomio, como saben, es el quinto libro del Deuteronomio del Pentateuco de Moisés. Pero en la historia del texto del Pentateuco, la historia redaccional de ese texto es una historia muy compleja. Lo que para nosotros es en realidad el quinto libro de Moisés, desde un punto de vista tradicional, es un texto que aparentemente es una fuente, ¿no?, que se conforma en algún momento del siglo VIII, y más precisamente en la época del rey de Judea, Josías. Y estamos hablando, como dije, en algún momento de mediados del siglo VIII, en donde el centro de poder está en Jerusalén y está avalado por el propio rey de Judea, que es un momento realmente de gloria de Judea, porque paradójicamente es un momento de debacles de las grandes potencias, como es en ese momento Asiria, por un lado en el norte de Mesopotamia, y de Egipto en el sur. Y precisamente en el Deuteronomio, que tiene una agenda teológica muy clara, que es lo que se llama la centralización del culto de Yahvé, del Dios de Israel, en el Templo de Jerusalén, y por lo tanto la no legitimización de todos los demás centros cúlticos en el antiguo Israel. Dentro de esa agenda político, religiosa, ideológica, es la promoción de la fe en Yahvé como el Dios único de Israel. Y no es casualidad que el Shema, que como saben es la expresión ultimativa de la fe de Israel, figura en el Deuteronomio, y no es casualidad, ¿no? Estamos hablando de un texto que refleja un momento en el estadio de la fe de Israel, como dijimos, más o menos del siglo VIII. En ese contexto, fíjense lo que el Deuteronomio establece y regula. Cuando entres, el texto plantea que son las regulaciones que Yahvé le ordena a Moisés cuando el pueblo de Israel está por entrar a Israel. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medio espiritista o consultar a los muertos.
cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellos el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Es decir, el texto prohíbe claramente actitudes, prácticas, que podemos denominarlas en general prácticas mágicas, esotéricas, que a los ojos de Yahvé son impropias para el pueblo de Israel. Pero se las ascribe a los pueblos de Canaán, y por lo tanto Israel tiene que mantenerse distinto de esa práctica, y por lo tanto no tiene que seguir esas prácticas. Ahora, generalmente podemos tomar como principio que nunca se prohíbe lo que no se hace, se prohíbe lo que la gente hace. Y por lo tanto el texto nos lleva a pensar que está pensando en prácticas que realmente los israelitas están llevando a cabo. Pero dentro de la nueva identidad de los límites de la fe de Israel, esas prácticas ahora dejan de ser legítimas. Y en esta nueva lectura, lo que antes se hacía, ahora deja de ser legal desde un punto de vista de la visión del Deuteronomio. Ahora, en ese mismo contexto, fíjense, se menciona no por casualidad el fenómeno del profeta. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Y luego el texto habla del profeta. Es decir, Israel puede tener a alguien que recuerda o parecería imitar a lo que tienen los otros pueblos. Pero en este caso es una práctica legítima de la fe de Israel, que es el profeta. Y el propio texto plantea la pregunta: ¿cómo podemos distinguir el profeta verdadero de Yahvé del que no lo es? Pero significa entonces que tenemos prácticas o instituciones que pueden parecer semejantes a las prácticas de los pueblos paganos o no israelitas, y lo que lo distingue es la fe de Yahvé. Ahora, como dije, este programa es un programa promovido por el centro de poder, es decir, el templo de Jerusalén, y por eso el tema de la centralización del culto de Yahvé, que es una medida revolucionaria en la fe de Israel. La práctica antigua era que se podía adorar a Yahvé en distintos lugares, y los santuarios podían estar ubicados en distintos lugares que ya tenían una tradición muy antigua de sacralidad. A partir del gobierno del abuelo, del bisabuelo de Josías, que había sido Ezequías, que hizo el primer intento de centralización del culto, y finalmente Josías tiene éxito porque hay una coyuntura política, histórica, sociológica que permite precisamente fijar el centro de poder en Jerusalén y por lo tanto deslegitimizar a todos los demás centros religiosos. Dentro de ese contexto hay que colocar también la abolición de prácticas que eran ya tradicionales y eran prácticas conocidas en todo el Oriente. Ahora, esto significa entonces que tenemos que leer de una manera cuidadosa las fuentes, porque las fuentes que nosotros tenemos en los textos bíblicos son textos ideológicos, no son textos escritos por historiadores para una elaboración o presentación de la historia objetiva, sino que son textos que vienen a promover una idea, que es la fe en Yahvé como un Dios poderoso. Y fíjense, por ejemplo, una escena que la historia es conocida. Es cuando Moisés y Aarón quieren convencer a Faraón que libere al pueblo de Israel. Y cuando se hace su aparición, tenemos esta escena del capítulo 7. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor cuando hablaron con el Faraón. Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: cuando el Faraón les pida que hagan un milagro, la palabra en hebreo es mofet, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el Faraón.
Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo entre el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros y mediante sus artes secretas, luego de volver esas palabras, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó la vara de todos ellos. Este texto es un texto que refleja claramente una posición etnocéntrica desde la fe israelita de cómo interpretar la escena. Por supuesto que yo no trato una perspectiva histórica si sucedió o no en la historia. Yo lo que trato es un documento literario que expresa una ideología y está redactado y elaborado en función de promover una cierta ideología. Por lo tanto, es un texto ideológico. El texto lo que presenta es una competencia entre los representantes de Yahvé, Moisés y Aarón, y los representantes de Faraón, en donde cada uno trata de mostrar el poder de su Dios. El texto bíblico define la actitud de Moisés y Aarón como un mofé, como un hecho milagroso que por supuesto detrás de ello se muestra el poder de Yahvé. Mientras que el texto lo que hace es definir la acción de los magos como artes secretas. Significa que es magia. Si yo hubiera estado presente ante esa situación, en realidad lo que yo vi es que los dos hicieron exactamente lo mismo. La definición que uno es milagro y el otro es arte secreta es simplemente está en la mente del que redacta el texto. Eso me recuerda cuando era joven, trabajé una vez cómo funciona la palabra superstición en la historia de la cultura de Occidente. Y hay palabras que en realidad el contenido semántico es cero, no tiene ningún valor. ¿Qué es superstición? Lo que nosotros decidamos que es superstición. De la misma manera, cuando definimos la diferencia entre magia y religión, depende de qué es lo que llamamos magia y qué llamamos religión. Porque, por ejemplo, cuando los españoles llegaron al continente americano, lo que ellos practicaban era la fe en el Cristo, y era una religión revelada, mientras que lo que practicaban los mayas o los aztecas era magia y eran prácticas satánicas. Sin duda que esa terminología no tiene ningún valor descriptivo del fenómeno, tiene un valor cero. Lo que hace es presentarnos una visión etnocéntrica del fenómeno, cómo los europeos entendían a los indígenas. Pero denominar lo que ellos hacían una práctica satánica y la otra religión es simplemente de qué lado yo estoy. De la misma manera tenemos este relato. No hay una descripción que uno es un milagro y el otro es una práctica mágica. Los dos hicieron exactamente lo mismo. Y la prueba está que la presunción del texto bíblico es, a diferencia de Occidente, que la magia en realidad sí existe. La diferencia está, entre comillas, que la magia de Israel y de Yahvé es superior que la de los otros. ¿Y cómo lo muestra? Que la vara de Aarón se tragó la vara de ellos. La diferencia no está en lo que nosotros entendemos, que uno lo hizo de verdad y el otro es una mentira. Porque en ese caso hubiéramos esperado que cuando tiraran la vara no pasara nada. Entonces hubiéramos dicho, uno realmente hizo un milagro y el otro no lo pudo hacer, porque es algo falso. No, ellos lo pueden hacer. Que el texto lo llame uno milagro y el otro sea un truco, es simplemente como lo ve el que lo relate. Y el que lo relata es la perspectiva de Yahvé, lo que sería el partido de Yahvé. Y entonces relata ese texto desde una perspectiva etnocéntrica que trata de promover la fe y el poder de Yahvé. Pero lo que vemos es una competencia de poderes. Y si, otra vez, no tengo tiempo ahora, pero si se ve, por ejemplo, el relato de las 10 plagas, depende. Hay versiones que tenemos 8 plagas, tenemos 10 plagas. Queda claro que fue construido literariamente como una competición, en donde vemos que a medida que va aumentando la tensión, llega un momento en que ya tampoco los magos egipcios pueden enfrentar a Yahvé. Y cuando llega, por ejemplo, el momento de la plaga de los piojos, ya los magos no pueden presentarse ante Faraón porque ellos mismos ya no pueden
superar al poder de Yahvé, que es realmente donde reconocen, es como el punto de inflexión, que después de ese momento ya el camino queda expedito, hasta que por supuesto el triunfo de Yahvé es glorioso y permite, ¿no?, y puede sacar al pueblo de Israel de Egipto, que es el mayor milagro desde el punto de vista de la fe de Israel. Pero otra vez lo tienen que ver no como un acto inefectivo, la magia es efectiva. Esa es la presunción. Existe la magia. La cuestión es quién es el mago más poderoso. Y en este caso, por supuesto, lo es Yahvé. Ahora, para que vean que tenemos que leer los textos respetando el espíritu de los textos, precisamente les traje un texto que es único en la literatura judía y que es el capítulo 28 de 1 Samuel, que son ya los últimos momentos del primer rey de Israel, Saúl. La escena tiene que entender el contexto. Saúl está por salir a la guerra y, como hacían en el mundo antiguo, quiere saber cuál va a ser el resultado de la guerra. Y para eso, como hacían los antiguos, tenían los oráculos, para preguntarle a los dioses cuál va a ser el resultado. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon, y Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Pero cuando vio Saúl el ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo, y por eso consultó al Señor. Pero él no le respondió ni en sueños, ni por los Urim, ni por los profetas. Es decir, él quiere conocer el resultado de la guerra, de la próxima batalla que va a ser la decisiva. Y entonces hace uso y acude a los recursos legítimos de la religión de Israel. Una, los sueños, que es una manera a través de la cual los dioses comunican su voluntad. Dios se revela en la fe bíblica a través de los sueños. No es una actividad interna del individuo. Es una creencia que existe en todo el mundo antiguo, que los dioses se comunican a través de los sueños. Y también la fe de Israel acepta ese principio porque era algo común a toda la fe en el mundo antiguo. Ni por los Urim. Los Urim funcionaban como una técnica oracular. No sabemos bien cómo funcionaba, pero era también un tipo de práctica mágica que el último testimonio que tenemos se termina en la época de David. Después de eso los textos ya no hablan más de Urim y Tumim, y era una práctica, como dije, de tipo oracular. Puede ser que funcionaba con un tipo de palillos en donde según cómo salieran era sí o no, y eso significaba que era la respuesta de Dios a una pregunta oracular. Ni los profetas. Los profetas acá funcionan realmente de alguna manera como magos legítimos, por lo tanto que pueden comunicar la voluntad de los dioses. El texto lo que nos comunica es que Dios, Yahvé, guarda silencio. Entonces, como no puede acudir o conseguir ninguna respuesta legítima por parte de Yahvé, le queda todavía otro recurso. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales: búsquenme a una divina para que yo vaya a consultarla. Ahora hay que entender que en el contexto Saúl había perseguido a los propios adivinos y ahora recurre a una divina. Significa que en el contexto literario es la mayor humillación del rey de Israel. Dios realmente le muestra la espalda y no le queda otro recurso que humillarse y ahora recurrir a una divina para conocer los resultados de la futura batalla. Pues hay un Endor, le respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa. Fíjense, Saúl ahora como no puede presentarse como el rey, sino que ahora veladamente se presenta y acompañado de dos hombres se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? Recuerden que en el contexto ella no sabe de la identidad verdadera del rey. Respondió la mujer: ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y exponerme a la muerte?
Tan cierto como que el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto, contestó Saúl. Claro, es el rey. ¿A quién desea usted que yo haga parecer?, preguntó la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado?, le reclamó. No tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se prostró rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde, ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte para que me digas lo que debo hacer. No quiero seguir la historia, pero fíjese lo que no tenemos un texto semejante en la literatura bíblica. Significa que existe el mundo de ultratumba. El texto reconoce la existencia de los espíritus y significa que la muerte no es el final de los individuos. No es una creencia en nada original, es la misma creencia que tenemos en el Hades en Grecia. Hay un mundo de ultratumba en donde el muerto se transforma en un tipo de espíritu, ¿sí? Están por celebrar aquí, ¿no?, en toda América, el Día de Todos los Muertos, que era el día donde regresaban los muertos. La muerte física no es la desaparición o la total del individuo, hay una transformación en donde, si es el espíritu, si es el alma, vive en un mundo paralelo, que es el mundo de ultratumba. Significa que el texto afirma, esto es un science, que existe ese mundo de ultratumba. Samuel sigue existiendo en un mundo paralelo, pero no, por eso él se queja que lo hacen volver al mundo de la tierra. ¿Para qué lo molesta? Y es precisamente ese diálogo en donde él le va a comunicar lo que realmente va a suceder. Y esa va a ser la batalla en donde él y su hijo Jonatán caen en la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Ahora, este texto generó tal problema entre los exégetas medievales que sin duda, si yo acepto lo que dice el texto, significa que realmente la magia existe. El mundo esotérico es real. ¿Y cómo podemos aceptar desde una fe bíblica? Y por supuesto los racionalistas medievales, que puede existir la magia. Eso significa, por ejemplo, que una de las posibilidades que propusieron los exégetas medievales es que la adivina de Endor es ventrílocua. Significa que ella hace la voz de Samuel, pero no es ella la que habla. Pero el texto es claro, simplemente no queremos oír. Porque si le prestamos oír al texto atención, significa que realmente ese mundo existe, los espíritus existen, y alguien puede hacer que suban los espíritus, que era exactamente lo que prohibía el Deuteronomio. Pero no tengo otro texto bíblico parecido para probar que realmente esas creencias existían en Israel. Y no podía ser de otra manera, porque el pueblo de Israel nunca vivió en la luna. El pueblo de Israel es otro pueblo como el resto de pueblos del Oriente, en donde creencias, prácticas son comunes al pueblo de Israel, al nivel de lo que llamamos la religión popular. Pero la religión popular es la religión de Israel. Y acá quiero colocar, de ahí depende mi presentación. ¿Sí? Es en esa computadora, así que tened cuidado. ¿Sí? Mi sabiduría está ahí. Entonces, quiero que entiendan lo siguiente. Cuando nosotros leemos los textos bíblicos, es un texto cargado de una ideología, que es la promoción de la religión de Yahvé. El texto no fue escrito para los antropólogos, ni para los historiadores de las religiones. Es un texto que quiere promover una ideología, y por lo tanto la imagen que tenemos de realidad es una imagen creada por la literatura. Los historiadores tenemos que leer entre líneas el texto para recuperar la historia detrás de esa presentación ideológica literaria. Y por lo tanto no tenemos que identificar literatura con historia. Significa que el texto tengo que entenderlo dentro de esa tensión que existe entre la fe,
que el texto quiere promover, mientras esa realidad que cree en ese mundo de los espíritus. Les traigo otro ejemplo. Este texto es acerca de David y Saúl. Saúl había sido el primer rey de Israel, elegido por Dios. ¿Cómo se manifiesta la elección de Dios? Porque el espíritu de Yahvé se posa en la persona. Fíjense, el espíritu del Señor, ahora es el momento en que Dios ya lo deja de lado, Saúl, y ahora lo apoya a David. Pero ¿cómo lo refleja el texto bíblico? El espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno, Ruach Ra'á, dice el hebreo, para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron: como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando le ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Y él le respondió: Saúl, consígame un buen músico y tráigalo. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además el Señor está con él. Su padre es Ishai, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Ishai para decirle: mándame tu hijo David, el que cuida del rebaño. Ishai tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Ishai: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Ahora, ¿cómo tenemos que entender este texto? En nuestra percepción, lo que hacía David era una terapia musical. Y el estado de Saúl era de maníaco depresivo. Ahora, el texto nos presenta otra imagen de realidad. Entiende realmente que el cuerpo humano es como si fuera un receptáculo de fuerzas que existen en el universo, que es el principio de las creencias demonológicas. Existen espíritus que están dando vuelta. Esos espíritus entran dentro del cuerpo y se posesionan de la persona. Por un lado puede ser un espíritu malo, que es Ruach Ra'á, y otro puede ser un espíritu bueno, que es el espíritu de Yahvé. Para explicar en términos teológicos de la fe de Israel la elección de alguien, es que el espíritu de Dios se posa dentro de la persona. No es una imagen metafórica, es cierta. Es como si la persona se viera cubierta con el espíritu de Dios. Por eso cuando trata de explicar el rechazo de Dios, significa que ese espíritu ahora lo ha dejado y ha sido traspasado a David. De la misma manera, por ejemplo, es como trataban de entender el fenómeno profético. Los profetas no eran intelectuales, ¿no?, en el sentido moderno. Son personas en donde el espíritu de Dios se posesiona de la persona. Lamentablemente los textos bíblicos no nos explican el mecanismo que cómo ellos se entendían a sí mismos. Pero no hay ninguna duda que cuando ellos oían al profeta, cuando él dice, Yahvé dice, el profeta es el portavoz de Dios en la tierra. Es un medium. El profeta realmente fue posesionado por Dios y por eso escuchan la ipsima verba, la misma palabra del Dios viviente, a través del profeta. Pero como el profeta tiene una dimensión humana, sin duda el profeta también utilizan imágenes y los sabios judíos sabían distinguir. Había un profeta que era de la, ¿cómo se dice? Countryside, ¿cómo se dice? De la campiña, y entonces hablaba con un lenguaje mucho más popular, mientras que había un profeta, como podía ser Ezequiel, que era de círculos sacerdotales, y la presentación era mucho más sofisticada. Pero hay un componente humano. Dios se expresa a través de las imágenes de ese profeta específico. Pero el que habla no es Ezequiel, es el profeta, es el Espíritu de Dios, que se ha posesionado del profeta.
Ahora, no hay mucha diferencia en plantear ese modelo al mismo modelo de un endemoniado, en donde el demonio se posesiona de la persona y el que habla es el demonio a través de la persona. Como lo tenemos, por ejemplo, en escenas en los evangelios con Jesús, que después vamos a llegar. Si las categorías nuestras, como que el profeta es algo legítimo, mientras que el endemoniado es algo legítimo y es mágico, son las dos caras de la misma moneda. Es simplemente desde qué perspectiva lo tomamos. Desde una religión oficial, nosotros distinguimos que hay cosas legítimas y hay cosas ilegítimas, pero los dos son reales. Como existe el espíritu de Yahvé, existe también el endemoniado. Los dos son reales. No es que uno es verdadero y el otro es algo falaz. Significa que, por eso, desde una perspectiva de la fe de Israel, ese Ruach Ra'á no es una fuerza independiente de Dios, sino también es enviado por Dios. Por eso dice Ruach Ra'á Me'et Adonai. Es un Ruach Ra'á enviado por Dios. Porque dentro de la fe de Israel no hay una fuerza que sea independiente a la fuerza de Yahvé. Pero esas fuerzas existen, pero todas se derivan del mismo poder que es el de Yahvé. Ahora, como no tengo tiempo de todo el desarrollo, yo simplemente les hago el planteo para poder avanzar. Y acá les había preparado un ejemplo que es un texto realmente muy importante para entender esta tensión entre la dimensión de la religión legítima y la religión o las creencias ilegítimas, lo que dijimos, la religión oficial y popular. Y lo pueden ver en un texto como ejercicio, que es Reyes 1, capítulo 4, que es la historia del profeta Eliseo. El profeta Eliseo es el profeta mago por excelencia. Porque cuando hablamos de profeta, lo que tenemos siempre en nuestra visión es, por ejemplo, la versión de Heschel, de su doctorado sobre los profetas, sobre el mensaje social, ¿sí?, ético, las visiones teológicas de los grandes profetas de Israel. Pero tenemos otra dimensión profética, que son el profeta taumatúrgico, magos. Moisés, por ejemplo, tiene esa dimensión taumatúrgica, pero eso es otro, es un seminario. Solamente ver textos, cómo funciona Moisés como mago. Otra, por ejemplo, es el ciclo del profeta Elías, y otra el profeta por excelencia como mago, que es el profeta Eliseo. Y tenemos todo un ciclo de historias en donde él realiza milagros, que como siempre, milagro y magia son dos caras de la misma moneda. La mejor manera de ver esta tensión es la historia del hijo de la Shunamita. Voy a tratar de resumirlo, y el texto es el siguiente. El profeta Eliseo es conocido como un profeta muy famoso. Y por eso, un día cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición insistió que comiera en su casa. Y desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que el hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Es decir, es alguien con poder. Y es reconocidamente alguien que tiene prestigio. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. Hoy ya hay que ponerle un internet, ¿no? Y de este modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. Y entonces, en cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Y luego le dijo a su criado Gehazi: llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Y entonces Eliseo le dijo a Gehazi: dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? Digamos, él muestra acá que realmente es alguien con mucha influencia. ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Es un verdadero máger, ¿sí? Digamos, tiene muchas posibilidades realmente de conseguir en el alto gobierno, protección. Pero ella le respondió: yo vivo seguro en medio de mi pueblo. Eliseo le preguntó a Gehazi: ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Significa que en realidad tiene que hacer un milagro. Llámala, ordenó Eliseo. Gehazi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Y entonces Eliseo le prometió: el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada y el año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo tal como Eliseo se lo había dicho. Ahora, esta escena está dialogando de manera intertextual con otra escena muy famosa en el libro de Génesis.
cuando vienen los ángeles y le avisan a Abraham que se hará también otro milagro. Cuando ahí se ríen, ahí queda claro, el texto mismo dice, Aipalem Adonai, dice, ¿acaso hay algo que Yahvé no puede hacer? Claro que Yahvé puede hacer milagros. Y entonces realmente Sará, la matriarca de Israel, quedó embarazada y dio a luz a Isaac. Fíjense este texto. El texto usa las mismas palabras que aparecen en el relato de Abraham. Pero acá no es Dios el que lo dice, es Eliseo. Además Eliseo no dice, bueno, yo voy a tratar de ver si Dios... No, Eliseo dice con seguridad, eso va a suceder, y eso sucede. Fíjense que además qué rápido que quedar embarazado acá. En el mismo versículo, en efecto, la mujer quedó embarazada y ya dio a luz. Significa que la imagen es que Él es un mago todopoderoso. Recuerden algo, la actitud de Dios cuando en la creación que dice, y sea la luz, se hizo la luz. Significa, el cosmos obedece de manera inmediata al gran mago, que es Yahvé, es el creador del universo. Dios lo puede hacer todo. Pero estamos hablando acá del profeta. El profeta no es más que el intermediario. El que hace el milagro es Dios, no el profeta. Pero en este texto no queda claro quién es el verdadero que hace el milagro. ¿Es el profeta o es Dios? Ahora, el texto sigue que el hijo se muere. Y entonces la mujer sunamita quiere ir a encontrarse con Elisha. Y ahora viene la escena cuando lo va a encontrar. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y le dijo a su criado, deja así, mira, y viene la sunamita. Corre a recibirle y pregúntale cómo está ella y cómo están su esposo y el niño. Significa que él no sabe lo que pasó. Es el primer momento de inflexión. El Todopoderoso no sabe lo que nosotros ya sabemos. Significa que no está bien informado. Algo falla en los medios de información del profeta. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien, pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Gehazi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino. Déjala. Está muy angustiado y el Señor me ha ocultado lo que pasa. Justamente que Él lo puede todo, que lo podría conseguir del rey. Ahora no sabe lo que ha pasado con el hijo. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? No le rogué que no me engañara. Eliseo le ordenó a Gehazi, arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien y lo saludes, si alguien te saluda no le respondas. Cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó, le juro a usted que no le dejaré solo, tan cierto como el que el Señor y usted viven. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Fíjense esta escena. En realidad vemos que el Todopoderoso sintió que ahora algo empezó a fallar, porque ese hijo murió. Pero en vez de mostrar una actitud de humildad, muestra que en realidad él ni se toma el trabajo de ir. Basta mandar a su enviado con la vara. La vara es la vara mágica. Es como tenemos el motivo de la vara de Moisés o la vara de Aarón. Aparecen historias en donde a veces es la vara de Moisés o es la vara de Aarón. Es la vara mágica. Significa, él no tiene que ir. Basta que lleve la vara para que el milagro suceda y el hijo finalmente reviva. Él ya no se toma el trabajo. Ese es el poder del mago. Es lo que se llamaba en latín pars pro toto. Es decir, es la parte del todo. Si el todo es la magia de él, el todopoderoso, él necesita, basta que una parte de él, que es la vara, es la prolongación del poder mágico, y por lo tanto que use la vara. Por tanto, Gehazi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero este no respondió ni dio ninguna señal de vida. La magia no funciona. Por tanto, Gehazi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño no despierta, no funciona la magia. Cuando Eliseo llegó a la casa, ahora ya llega él, encontró al niño muerto tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Es una escena íntima que solamente nosotros la conocemos. ¿Y qué hace? Por primera vez reza. Significa que ahora reconoce quién tiene poder. Él se humilla ante Dios y le pide que lo salve, porque lo que está en juego es su propio prestigio.
Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño, boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro al cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de los cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Fíjense cuánto esfuerzo le llevó revivir al hijo de la tsunamita, cuando antes bastó simplemente que diga las palabras mágicas, quedarás embarazada, y queda embarazada. Entonces Eliseo le dijo a Gehazi, llama a la señora. Gehazi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo, puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra, y entonces tomó a su hijo y salió. Este texto es un texto excepcional, porque nos muestra que el texto oficial de la religión oficial polemiza con la tradición popular de Eliseo. Eliseo en los círculos de Israel era visto como un mago efectivo. Pero en la religión oficial no podía reconocerse el carácter mágico de Eliseo. Entonces, ¿qué hace? El texto oficial polemiza con la imagen popular y lo que hace lo ridiculiza, mostrando que en realidad el mago no tiene ningún poder y en última instancia todo depende de Yahvé. El texto viene a probar la tesis de la teología bíblica. El poder está en Yahvé, no en la persona. Pero precisamente el tomarse el trabajo de haber escrito un texto de esta manera, que el texto bíblico polemiza con una imagen que era la imagen difundida en el pueblo, que los magos existen y tienen ellos el poder. Y tal es así que luego tenemos, no sé si lo traje. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué hice? Tengo que hacer, ¿qué digo? No, cáncer. Algo que quería... Ok, ahora quiero que vean, para que vean cuál era la imagen verdadera de Eliseo. Fíjense, por ejemplo, la tradición en Reyes 13, cuando muere Eliseo. Eliseo murió y lo enterraron. Por entonces, año tras año, bandas de ladrones moabitas invadían el país. Y en cierta ocasión en que unos israelitas estaban enterrando a un hombre, al ver llegar a una de aquellas bandas, arrojaron al muerto dentro de la tumba de Eliseo y se fueron. Pero tan pronto el muerto rozó los rostros de Eliseo, resucitó y se puso a pie. El texto no lo inventé yo. Significa, ven que el cuerpo de Eliseo tiene poder. Basta con tocar al mago para resucitar. No hay ninguna oración, no hay ninguna voluntad de Dios, no hay ningún peligro. Lo único que sucedió es claramente una de las leyendas populares acerca del mago, que todo lo puede. Digamos, Eliseo es el Harry Potter del mundo judío antiguo. Significa, basta con tocar al mago, basta tocar los restos óseos del mago para volver a la vida. El cuerpo tiene poder. Este tipo de tradiciones las tenemos en todas las culturas. Los magos son poderosos. Y por eso todos quieren tocar al mago. El tocar, el tener un contacto sensorial, que puede ser visual o táctil, es una manera de comunicar poder. Por eso los magos lo que hacen es tocar. Es parte de las curaciones que también tenemos en la historia de Jesús. Todavía no llegué a Jesús, pero es ese mundo en donde basta con tocar para tener efecto. El texto claramente muestra que así era visto Eliseo. Es decir, el Eliseo en el sustrato de las tradiciones bíblicas es un mago, como queda como residuo arqueológico el texto que tenemos en 1 Reyes 13. El Eliseo, profeta, discípulo de Elías, el profeta de Israel, es el texto que es la imagen bíblica que trata de polemizar con la imagen mágica de Eliseo. Y como ven, no traje un texto del Mar Muerto, no es un texto gnóstico, es el mismo texto bíblico, que lo que trato es de prestar atención al que el texto dice y también los sonidos que hay entre líneas. Ahora, ¿cuántos minutos más tengo, Dani? ¿3? 10. Ok. Ahora, ¿perdón? Tengo que hacer más. Ahora, lo que quiero que entiendan ahora es lo siguiente. Lo que hice hasta ahora es tratar de recuperar las voces perdidas y escondidas dentro de la literatura bíblica. Y eso es porque
Porque los textos bíblicos, aun cuando fueron escritos por personas distintas, en lugares distintos, a lo largo de épocas distintas, un periodo de tiempo que son tradiciones de siglos, de todas maneras tienen o representan o reflejan, como dijimos, un mainstream, una corriente central que refleja fundamentalmente los círculos del Templo de Jerusalén, que son probablemente los que promovieron en última instancia la edición y la última versión de lo que llamamos los textos que van a ser finalmente los textos bíblicos. Cuando llegamos a la época del Segundo Templo, tenemos algo que no tenemos para la época bíblica, tenemos otras fuentes. La imagen que nosotros tenemos del pueblo de Israel de la antigüedad es una imagen parcial. Nosotros tenemos lo que nos quedó, o lo que quisieron que quedara. Y por eso lo que conocemos de la fe de Israel es lo que podemos fundamentalmente de los textos bíblicos, o lo que a veces podemos recuperar a través de la arqueología. Pero la arqueología nunca puede llegar a llenar los huecos en el conocimiento por el tipo de fragmentación que es restos de cultura material que también tienen que ser interpretados. Cuando llegamos a la época del Segundo Templo estamos en una situación totalmente diferente, porque tenemos acceso a fuentes alternativas y por lo tanto nos brindan versiones diferentes de la realidad. Y por eso no significa que en la época del Segundo Templo sucedían cosas que no sucedían en la época bíblica. En realidad sucedían en la época bíblica simplemente que no las conocíamos, porque no tenemos las versiones. En la época del Segundo Templo ya tenemos nuevas fuentes alternativas, que van a pasar desde los rollos del Mar Muerto, la literatura apócrifa y pseudoepigráfica, las versiones de Josefo, lo que tenemos, por ejemplo, en la literatura pagana, lo que tenemos en el Nuevo Testamento, lo que tenemos en la tradición rabínica. Y entonces tenemos maneras de ir controlando la información y esa pluralidad de fuentes nos permite entonces enriquecer una realidad que siempre es compleja, mucho más que lo que las fuentes lo representan. El tiempo que tenga es el de ustedes. Yo, de todas maneras, el viernes a la mañana vuelo para mañana, ¿sí? Así que eso es lo que sé que tengo que tomar en mi vuelo. Esto lo voy a pasar no porque no pueda, sino porque no tengo tiempo. Quiero tomar un ejemplo. Ok, voy a tomar el ejemplo este. Este es un libro, un texto muy importante, uno de los libros más importantes en el judaísmo Segundo Templo, que se llama el Libro de los Jubileos. Es un texto que lo conocemos en versión completa en etíope clásico, en Occidente, desde el siglo XVIII, que es un libro sagrado en la iglesia de Abisinia, en Etiopía, que gracias a los rollos del Mar Muerto, en vez de tener una versión en etíope clásico en Ge'ez, tenemos 15 manuscritos de este libro de los jubileos en hebreo de la época del Segundo Templo, manuscritos del siglo II antes de nuestra era. Ahora, el libro es una nueva versión de las historias que tenemos en el Pentateuco, en el libro del Génesis y los primeros capítulos, los 19 primeros capítulos del libro del Éxodo. El texto que les traje es una escena en donde, terminado el diluvio, y acabamos de leer nosotros Parashat Noah, lo que sucede es que los demonios no fueron destruidos en el diluvio. Entonces, en el tercer centenario de este jubileo, comenzaron los demonios impuros a seducir a los nietos de Noé, haciéndoles enloquecer y perderse. Significa, todas las desgracias del mundo tienen una razón, que son la actividad de los demonios. Este no es un texto pagano, es un texto hebreo de los más antiguos que nos quedaron de la fe de Israel de la época del Segundo Templo. Se llegaron los hijos a su padre Noé y le hablaron de los demonios que seducían, extraviaban y mataban a sus nietos. ¿Qué hace Noé? Ora a Dios. Oró así Noé ante el Señor su Dios. Tú más bendecido, etc., ¿no? Entonces alaba a Dios y le pide ayuda. Entonces el Señor, nuestro Dios, nos ordenó apresar a todos. El que está hablando es el ángel que le está hablando a Moisés en el monte Sinaí. Y si no entendieron es lo mismo hasta ahora. Pero llegó Mastemá, es decir, Dios decidió destruir a los demonios. Por lo tanto, destruir la fuente del mal. Viene Mastemá. Mastemá es un personaje nuevo en la fe de Israel, que es el Satán en su nueva versión. El Satán bíblico aparece en la Biblia, pero el Satán
es en realidad el procurador de la corte celestial. Y aparecen dos textos en toda la Biblia hebrea, en Job 1 y 2 y en Zacarías 3. Son los únicos dos textos que aparecen. Pero Satán es un procurador en la corte celestial, en el tribunal celestial. El nuevo Satán en la época del Segundo Templo, y tiene que ver con un cambio estructural en la fe de Israel y en el pensamiento de la sociedad judía, tiene ahora un rol en la corte celestial. Pero llegó Mastemá, príncipe de los espíritus, y dijo: Señor creador, déjame algunos de ellos que me obedezcan y hagan cuanto les mande, pues si no me quedan algunos de ellos, no podré ejercer la autoridad que quieran los hijos de los hombres, pues dignos son de destrucción y ruina a mi arbitrio, ya que grande es su maldad. Significa que tiene una función el Mastemá, y es ser el señor del mal, pero parte del orden divino. Esa es la función del Satán dentro del orden cósmico, en donde Yahvé es el señor del universo, y él tiene la responsabilidad de que haya mal en el mundo. Y dice, si él destruye a los demonios, se queda sin trabajo. Y entonces, como es el cuento del Rebbe, que él también tiene razón, ordenó Dios entonces que quedara, como se llama, una décima parte. Digamos, el mundo nuestro es la décima parte de la maldad en el mundo, y que las otras 9 descendieran al lugar de suplicio. Pero otra vez, como trata de crear un balance, a uno de nosotros, de los ángeles, dijo que enseñáramos a Noé toda su medicina, pues sabía que no se conducirían rectamente ni procurarían justicia. Obramos según su palabra, a todos los malos que hacían daño los encarcelamos en el lugar de suplicio, a los demonios, pero dejemos a una décima parte para que sirviera a Satanás sobre la tierra. Y comunicamos a Noé los remedios de las enfermedades juntamente con sus engaños para que curase con las plantas de la tierra. Es decir, que Noé recibe ahora la sabiduría esotérica para poder controlar a los demonios. ¿De dónde viene ese conocimiento? También de Yahvé. Es decir, por un lado el poder de Yahvé que le dio a Satanás, y por el otro lado crea el antídoto para enfrentar a los demonios. Noé escribió todo esto, como se lo enseñamos en un libro, con todas las clases de medicina, y los malos espíritus quedaron sin acceso a los hijos de Noé. Significa que dentro de la fe de Israel, los elegidos de Dios, como van a ser Noé y sus hijos, ellos conocen la medicina secreta, cómo enfrentar a los demonios. Ahora, ¿se acuerdan ustedes del texto que teníamos de David? El texto de David, cuando funciona tocando el arpa, yo lo llamé una terapia musical, pero sabemos, por ejemplo, que la música es uno de los instrumentos muy comunes en las prácticas exorcistas para alejar a los demonios. Por ejemplo, el uso de tambor, el uso de ruidos, porque eso ahuyenta a los demonios. Nosotros lo vemos en nuestra mentalidad moderna a David, como dije, que hace uso de la terapia musical, y lo que hace es tranquilizar el espíritu de Saúl. Y como sabemos, el tema de Salomón como sabio es un tema bíblico, es el gran sabio de la antigüedad. Y entonces dice, la sagacidad y sabiduría que Dios concedió a Salomón eran tan grandes que sobrepasaba a los ancianos. No era nada inferior a los egipcios, de quienes se decían que eran los más inteligentes del mundo, pero cuya sagacidad era evidentemente inferior a la del rey. También superaba Salomón en sabiduría a aquellos hebreos que eran en ese entonces eminentes por su perspicacia. Me refiero a Itán, Emán, Calceo y Dardán, los hijos de Maón. Compuso 1005 libros de odas y canciones, 3000 de parábolas y similitudes. Hizo una parábola sobre cada clase de los árboles, desde el hisopo hasta el cedro, también sobre los animales y todos los seres vivos de la tierra, el mar o el aire, porque no ignoraba ninguna de sus características, ni dejaba de investigar acerca de ellas. Lo describía como un filósofo revelando un exquisito conocimiento de sus diversas propiedades. En ese contexto, en donde alaba la sabiduría de Salomón, Flavio sabía que había un tema que era lo que se esperaba de un gran sabio, y era el dominio también del mundo del oculto. Y por lo tanto no podía dejar de explicar los poderes que tenía también de Salomón como gran mago. Entonces dice, Dios también lo capacitó para aprender el arte de expulsar a los demonios, ciencia útil y curativa de los hombres. Compuso encantamientos para aliviar las enfermedades y dejó la manera de usar los exorcismos, mediante los cuales se alejan los demonios para que no vuelvan jamás. Y ahora viene el texto excepcional. Este curativo se sigue usando mucho entre nosotros hasta el día de hoy.
Y ahora Josefo dice lo que vio él. He visto a un hombre de mi propia patria, llamado Eleazar, librando endemoniados en presencia de Vespasiano. Significa que hay testigos. No es algo que él vio, sino que hay otros que lo pueden ver. Sus hijos y sus capitanes y toda la multitud de sus soldados. Y ahora nos explica cómo. Incluso lo pueden practicar en casa. La forma de curar era la siguiente. Acercaba a las fosas nasales del endemoniado un anillo que tenía en el sello una raíz de una de las clases mencionadas por Salomón. Lo hacía aspirar y le sacaba el demonio por la nariz. ¿Por qué? Porque el demonio no es visto como algo espiritual, sino como algo físico, y por lo tanto necesita entrada y salida por un orificio. El hombre caía inmediatamente al suelo y él adjuraba al demonio a que no volviera nunca más, siempre mencionando a Salomón, porque es el gran mago, invoca el nombre del gran mago y recitando el encantamiento que había compuesto. Cuando Eleazar quería convencer y demostrar a los espectadores que poseía ese poder, significa que hace 2000 años también se hacían la pregunta si era cierto o no, ponía a cierta distancia una copa llena de agua a una palangana y ordenaba al demonio cuando salía del interior del hombre que la derramara, haciendo saber de este modo al público que había abandonado al hombre. Hecho esto, quedaban claramente expresadas las habilidades y la sabiduría de Salomón. Ahora, eso significa, para terminar, no porque no tengan más lo que decir, sino para poder generar una discusión o una participación por parte de ustedes. Quiero terminar lo siguiente. Este contexto cultural, por ejemplo, nos permite ver de una manera diferente los milagros de Jesús. Porque uno de los temas centrales en los evangelios es que Jesús funciona como un milagrero. Y hasta tal punto las características de Jesús recuerdan muchísimas las prácticas de exorcismo que conocemos en el mundo del Segundo Templo, que uno de los grandes investigadores de Columbia, Morton Smith, escribió un libro polémico hace como unos 20, 25 años atrás, que lo llamó Jesus the Magician, Jesús el Mago, y decía que detrás de la tradición eclesiástica de Jesús como Hijo de Dios y Mesías en una visión escatológica de la fe cristiana, el Jesús histórico era un taumaturgo, un mago muy famoso, que sobre esa base histórica se construyó la construcción teológica de Jesús como el Cristo. Por supuesto que fue un libro enormemente polémico, pero es otra vez tratar de entender que Jesús funciona en la visión de los evangelios como descendiente de David. Pero no solamente en su condición mesiánica, sino también David es un gran mago. Y por lo tanto, si Salomón, que es hijo de David, es un gran mago, también Jesús es descendiente de David. No se puede esperar menos de Jesús, también de poder ejercer, entre otras cosas, la magia, como expresión del poder de Dios. Eso significa, para terminar, el concepto de magia y esoterismo es un elemento arraigado en la religión de Israel. Desde los mismos albores de la religión de Israel encontramos los elementos mágicos. Y no es simplemente un efecto colateral, solamente debido a la influencia pagana, sino que forma parte intrínseca de la naturaleza de la fe de Israel. En realidad podemos decir que la fe monoteísta de Israel es tratar de construir una nueva definición de la fe israelita antigua, que realmente los elementos mágicos le eran comunes a todas las otras religiones del Oriente. Y la prueba está que cuando llegamos a la época del Segundo Templo, cuando tenemos fuentes alternativas a la tradición del judaísmo central, como lo encontramos en estas literaturas, no tiene ningún problema de plantear los aspectos demonológicos como parte integral de la fe de Israel. No veían ningún problema, a pesar de lo que decía el Deuteronomio 18, de dibujar al gran rey David como mago, al gran rey Salomón como mago, y por lo tanto entender que el aspecto mágico es una parte inherente a la fe de Israel. Muchas gracias.